Hola muchachos, el día de hoy vamos a hablar acerca de las actividades de la fase expresiva que están dispuestas para la enseñanza número 4 de fuerza y movimiento. En es- Empezaremos con la modelación. La orden que nos dan es observar las imágenes. Vamos a observar las imágenes. Hay un señor en una carreta, un joven jugando fútbol, una nevera con imanes, una señora empujando un carrito, una señora llevando una maleta y unas manzanas cayendo del árbol, un señor alzando pesas, amasando masa, un imán con clavos, un niño jugando con un carro y un molino de viento. En esta tabla vamos a completarla de acuerdo con las imágenes observadas. Hay una situación que es la de cada imagen. Dice caballo con carreta. ¿Quién produce la fuerza en esta situación? ¿El caballo o la carreta? Debemos pensar quién produce la fuerza y quién recibe la fuerza. En este caso, el productor de la fuerza es el caballo y el receptor de la fuerza es la carreta. ¿Cuál es el efecto de ese producto y recepción de la fuerza? Que la carreta se mueve. ¿Qué tipo de fuerza es? ¿Es de contacto o es a distancia? Es una fuerza de contacto. Un niño jugando fútbol. ¿Quién es el productor? El niño. ¿Quién es el receptor? El balón. ¿Cuál es el efecto que se mueve el balón? El movimiento del balón. ¿Qué tipo de fuerza? De contacto. El imán en una nevera. ¿Quién es el productor de la fuerza? El imán. ¿Y quién recibe la fuerza? La nevera. ¿Qué efecto se produce? Hay una imantación. Se pega el imán a la nevera. ¿Qué tipo de fuerza es? Es una fuerza a distancia. Una mamá empujando el carrito de supermercado. ¿Quién produce la fuerza? La mamá, porque es la que mueve el carro. ¿Y quién recibe la fuerza? El carrito del supermercado. ¿Qué efectos tiene el movimiento del carro? ¿Qué tipo de fuerza es? Fuerza de contacto. Una mujer con una maleta. El productor de la fuerza es la mujer porque es quien rueda la maleta. El receptor de la fuerza es la maleta. El efecto que hay es el movimiento de la maleta y el tipo de fuerza es de contacto. El productor de la fuerza en un árbol con una manzana cayendo. El productor de la fuerza es el árbol. El receptor de la fuerza es la manzana, que se da la caída de la manzana. ¿Y qué tipo de fuerza es? Es una fuerza a distancia, porque estamos hablando de la gravedad. Un señor levantando pesas. ¿Quién produce la fuerza? El señor. ¿Quién recibe la fuerza? La pesa. ¿Qué efecto hay? Hay un efecto de fuerza, que se está levantando la pesa. ¿Y qué tipo de fuerza es? Es una fuerza de contacto. Un señor amasando las arepas. ¿Quién es el productor? ¿Quién es el que hace la fuerza? El señor. Lo recibe la masa. ¿Qué se produce? Una fuerza. Está amasando las arepas. ¿Y qué tipo de fuerza es? De contacto. Un imán atrayendo objetos. El que produce la fuerza es el imán. El que recibe la fuerza son los objetos. El efecto es la imantación que atrae a los objetos. Y el tipo de fuerza es de distancia. Un niño empujando un carro, entonces sería el productor de la fuerza el niño, el que recibe la fuerza el carro. El efecto es el movimiento del carro y el tipo de fuerza es de contacto. Un molino de viento. El molino de viento, ¿quién produce la fuerza? El viento. ¿Quién recibe la fuerza? El molino. ¿Qué se produce? Un movimiento. ¿Y qué tipo de fuerza es? Es una fuerza de a distancia.
Acá en la simulación vamos a utilizar vectores. ¿Cómo así que vamos a utilizar vectores? Nosotros vamos a decir de cómo nosotros vemos que esa fuerza se va a realizar. Entonces, colocamos la flechita para donde nosotros creemos que se dirige la fuerza y luego marcamos con una X si es una fuerza de contacto o es una fuerza a distancia. Si esta niña está empujando el carro hacia esta dirección, se sobreentiende que el vector va hacia esta dirección. ¿Cierto? Ustedes terminan de hacer la rayita. Y es una fuerza de contacto o a distancia. Es una fuerza de contacto. La fuerza de gravedad siempre se dirige hacia abajo. Entonces el vector de esta fuerza es hacia abajo. Dibujamos la flechita hacia abajo. Ustedes la dibujarán. Y es una fuerza a distancia. Vamos a tratar de quitar un momentico aquí para poder bajar. Ahora vemos aquí. Vemos aquí. Tenemos este joven haciendo trapecio. Es una fuerza de contacto, pero la fuerza que él está haciendo es para mantenerse ahí en ese punto. La fuerza que él hace es hacia abajo para no poder caerse. Entonces, colocamos la flecha hacia abajo. Ahora, este señor está haciendo una fuerza de empujar un carro y el carro está hacia adelante. Entonces, esta fuerza es una fuerza de contacto. Esta fuerza también es una fuerza de contacto y su flecha es hacia adelante, hacia un lado. Listo. Ahora vemos, ahora vamos a seguir moviendo y vamos a observar este último que está por aquí. El señor está haciendo un movimiento con su palo de golf. La pelota se desplaza siempre hacia adelante, entonces colocamos esta fuerza hacia adelante. El señor está haciendo un movimiento con el hacha y ese movimiento del hacha es en forma diagonal. Esta fuerza también es de contacto, esta fuerza al igual que la anterior es de contacto. Entonces esta fuerza es en forma diagonal porque le está haciendo un movimiento diagonal. Supongamos que sea así. Listo, muchachos. Eso es lo que había que hacer en esta actividad. Ahora vamos a desplazarnos a la parte de la ejercitación, que es la tarea que va a quedar asignada. Van a hacer un pequeño experimento en el que usted va, aquí le dan las explicaciones de lo que tienen que hacer y van a utilizar unos materiales muy sencillos que ustedes tienen en casa, unos pinchos de madera y si no lo tienen en casa son fáciles de conseguir, una regla, un carrito de juguetes de sus hermanitos o del primito, si usted ya no juega con juguetes, un trozo de cartón, una regla y un juguete, ese carro de juguete. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tirar el elástico más o menos 20 centímetros. Esas ligas de liga elástica. Y vamos a fijar al cartón usando los chinches.
Luego vamos a colocar el auto sobre el cartón y vamos a calcular la mitad del elástico. Luego vamos a mantener siempre el elástico sujeto y vamos a tratar de arrastrar el auto de juguete hacia atrás, de tal manera que la parte trasera del juguete desplace el auto sin 1 centímetro. Luego lo vamos a soltar y vamos a repetir ese ejercicio 2 y 3 veces. Y van a tratar de arrastrar 2 centímetros y luego van a tratar de arrastrar 3 centímetros más hacia atrás, para luego contestar unas preguntas las cuales deben enviar en un trabajo con su evidencia fotográfica cuando están haciendo el experimento y respondiendo estas preguntas como observaciones o anotaciones. Aquí están las preguntas expuestas, es lo que tienen que exponer. Pero no solamente lo van a hacer también sobre el cartón, que es la superficie, sino que la pueden hacer sobre otro tipo de superficies, como en la tierra, en el pasto o en el suelo, en el piso de su casa, y van a hacer el mismo procedimiento y van a ver, a medir cuánta distancia se recorrió, pero usted antes de hacerlo lo va a tratar de adivinar. Entonces, en esta tabla, aquí va a colocar lo que usted piensa que puede desplazarse según la superficie y aquí va a colocar lo que de verdad se desplazó. Por ejemplo, yo digo que aquí es en la hierba. Yo digo que se va a desplazar eh, 10 centímetros, pero en realidad se desplazó 8 cuando lo medí. Va a colocar la que usted hipotéticamente piensa y la que de verdad sucedió. Espero les guste esta actividad y aprendan mucho, muchachos. Nos vemos. Que el Señor los bendiga y disfruten esto.